Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a este nuevo curso, Fundamentos de Programación. En este curso vamos a aprender a ver la programación desde los fundamentos más elementales hasta desarrollar nuestra habilidad a través de algún lenguaje de programación. ¿Cuáles son las cosas que vas a ver en este curso? Primero, trataremos de entender las nociones básicas de la arquitectura de computadores. Por ejemplo, qué es una CPU, qué es una memoria RAM, de qué se trata el lenguaje binario y los recursos que se requieren para trabajar no solo programando, sino básicamente en el desarrollo de las aplicaciones. En el fondo, cómo nosotros a través de la programación podemos también optimizar los recursos o usarlos de manera correcta. Vamos a ver también conceptos fundamentales, como por ejemplo, qué es un algoritmo, qué son las variables y qué son las constantes. Eso como fundamento de otros elementos que podríamos ver más adelante, pero que se requiere conocer para, por ejemplo, relacionar este tipo de estructura con justamente los recursos del ítem anterior. Luego vamos a ver dentro del acápite de los algoritmos, vamos a trabajar con diagramas de flujo, es decir, cómo podríamos nosotros graficar nuestros algoritmos para que podamos entender el flujo de las instrucciones que vamos a programar. Y también con una alternativa como son los pseudo lenguajes o pseudocódigos que nos permiten, a diferencia del diagrama de flujo, escribir las sentencias de manera un poco más explícitas. De todas maneras, estas son dos herramientas muy importantes que se utilizan sobre todo cuando comenzamos a aprender a programar. Luego que veamos todas estas partes, vamos a ver algunas estructuras que se utilizan dentro de los lenguajes de programación. Por ejemplo, las estructuras condicionales, el sí simple, que significa hacer una consulta para obtener o programar alguna instrucción. También un sí, pero con alternativa. ¿Qué pasa si se cumple una condición? ¿Y qué pasa si no? Luego tenemos una estructura condicional llamada sí anidado, que nos permite encadenar en cascada, podríamos decir, un montón de opciones o evaluar un montón de opciones. Y todo esto utilizando lenguaje, pseudolenguaje o diagramas de flujo. Ya todavía no vamos a programar en esa oportunidad, pero sí te va a ayudar para entender el fundamento técnico que está detrás justamente de la programación. Otro aspecto que vamos a ver son las estructuras cíclicas o iterativas, que nos permiten repetir instrucciones o más bien que se ejecuten instrucciones de una manera un poco más optimizada. Así que vamos a conocer quizás dos que sí se pueden trabajar directamente, como es la estructura mientras y el hacer mientras o hacer hasta, ¿ya? Tanto en pseudolenguaje como en diagrama de flujo y quizás un par de detallitos más para entender cómo funciona. Luego tendremos algún ejercicio práctico que nos va a permitir poder diagramar o escribir el pseudolenguaje para el algoritmo y posteriormente vamos a escoger un lenguaje de programación que nos ayude a aplicar todo el conocimiento anterior con un lenguaje de programación. La verdad es que hasta aquí no he escogido uno en específico. Me gustaría que lo pudiéramos decidir durante el curso y siempre pensando en la facilidad que se tenga, por ejemplo, para instalar dentro de tu sistema operativo o para utilizar básicamente. Así que ahí hay un par de candidatos que me parece que podríamos usar, pero lo vamos a contar en el momento oportuno. Todo esto también nos va a llevar a conocer un par de herramientas que podemos usar, ya sea para los diagramas de flujo
y los pseudolenguajes. Hay algunas herramientas que incluso se utilizan en la educación superior o universitaria o técnico profesional para construir estos, pero vamos a escoger siempre un camino flexible que no nos encadene a una herramienta, sino más bien que nos ayude a mirar todo esto desde el punto de vista de el uso flexible, como decía, de herramientas, porque lo más importante antes de la herramienta en realidad es conocer cuáles son estos fundamentos que yo voy a intentar compartir contigo a lo largo de este curso. Así que, una vez más, te doy la bienvenida y, como siempre, te agradezco tu apoyo, tus likes, tus comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, y si tú quieres ver este y otros cursos, simplemente visita profesorgaldames.cl. Allí tengo mucho más material para ti, algunos de los cuales está siendo mostrado exclusivamente para las personas que ingresan a este sitio web. De nuevo, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chao.